entero, no solo saber. ¿Ya? A corto plazo, ¿cómo se controla el flujo? Solo por vaso, dilatación y vasoconstricción. En este caso, por dos teorías. Las dos teorías que te dicen esto, una es la teoría metabólica y la otra es la miogénica, pero miogénica. Ya, dos teorías. La metabólica dice que hay compuestos metabólicos como el oxígeno, el CO2 y todos ellos, ¿qué es lo que hacen? Controlan el flujo de acuerdo a sus necesidades y si falta oxígeno se produce vasodilatación, si excede el CO2 vasodilatación, si sobra se produce vasoconstricción inmune. La teoría miogénica dice que si por alguna razón sube la presión arterial o el músculo liso del vaso sanguíneo se distiende, ¿qué es lo que hace? Se acomoda automáticamente porque tampoco al tejido le puede llegar más sangre ni menos sangre. Punto. Esto por la presión arterial. ¿Ya? Entonces, estábamos en lo que es el control a largo plazo. Cuando hablo a largo plazo, antes de que nos digan, si digo a corto plazo, ¿en cuestión de qué es? En cuestión de segundos. Y estos segundos es indispensable que entiendas. Es en cuestión de segundos que se produce todo eso. Cuando hablo a largo plazo, ¿sí? Es el control que se genera en varios minutos, en horas, en días e incluso en meses y años. ¿Sí? ¿Cuáles son los tres tipos de control a largo plazo? ¿Cuáles serían? Uno, la modificación, si quieres tomarlo, estoy poniendo varias otras palabras, modificación del calibre del vaso, o sea, el vaso que va a hacer se va a ensanchar, no he dicho vasodilatar, ¿ya? O, entre comillas, cuando se necesita más. Pues, en ese caso primero quiero ir. He puesto el ejemplo de los fisicoculturistas, ¿ya? ¿Cuál es el otro? El otro sería la teoría que era ¿qué? Angiogénesis, o sea, angiogénesis. ¿Ya? Esta teoría angiogénica es interesante porque se forman nuevos vasos, ¿ya? Y la otra teoría que son teorías o cambios que se hacen, es la teoría que sería la circulación colateral. No son teorías, pero se producen. Y las teorías es por qué se produce. Circulación colateral. Por favor, esto es para la parte clínica, no es solo para fisiología. Todo esto debes saber y debes, entre comillas, tomar en cuenta para entender lo que viene. Lo que viene es más complejo. Porque ahorita, un día vas a darte cuenta qué es fisiología, vas a ver atrás, que fisiología es una materia más fácil de las que empiezan a razonarse y entenderse. Así de simple. Sí, en serio, es la más fácil, así de simple. Vas a ver atrás, cuando estés más adelante, de qué facilito la física. Y no es difícil, así de simple. ¿Sí? Y no es así. Lo que viene es una integración de muchos otros conceptos. Entonces, desde ese punto de vista he hablado de la modificación de los vasos. Sí, los vasos pueden modificar su calibre. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al metabolismo y al trabajo que se le exige. ¿Ya? Les voy a decir la próxima. ¿Cómo están? Ya, bueno. La próxima, los que vengan tarde van a entrar por la puerta de atrás. Vamos a abrir un ratito por el momento y van a entrar ya y después lo cerramos. ¿Listo? ¿Puedes abrir la puerta de atrás un rato? ¿Se puede, no? ¿O no? Ya. Entonces, eso por favor es importante. Entonces, los tejidos tienen la capacidad de modificar su calibre, ¿ya? Para que les llegue más o menos sangre, entre comillas. Aquí es más para que les llegue más, porque para que les llegue menos no se modifica, ¿ya? El otro elemento es la angiogénesis. Aunque todas estas modificaciones son, entre comillas, patológicas, quizás salvo esta, pero no en todos. Salvo esta, ¿sí? Las demás son patológicas, modificaciones patológicas porque el tejido o los tejidos han sufrido de algo, ¿ya? Esta modificación del calibre entonces la podemos ver en los fisicoculturistas. Cuando hablo de la angiogénesis, aquí hay factores angiogénicos que obligan, ojo que ya les he dado los factores angiogénicos, el factor derivado de los fibroblastos, todos eso, la angiogenina que se produce en el mismo tejido y en el hígado produce angiogenina. ¿Saben por qué? El hígado es el único tejido que se regenera. Entonces, para que se regenere, desde el punto de vista normal, él produce sus propios vasos sanguíneos y produce angiogenina. Entonces, esta angiogenina, si se necesita, lo manda a otros tejidos. Entonces, la angiogenina la produce el mismo tejido que está, entre comillas, aquí. Hemos hablado de los tumores, pero también el hígado es otro elemento que lo produce. La angiogénesis, entonces, por factores angiogénicos, obligan a formar ¿qué? Nuevos
nuevos ¿qué? Vasos. Y estos nuevos vasos en realidad se producen en tumores o en tejidos que crecen muy rápido. La angiogénesis normalmente se produce cuando somos ¿qué? Embriones, normalmente, ¿sí? O fetos, porque sí en etapa fetal y en etapa embrionaria sí se produce angiogénesis, y ahí es normal, porque nuestro tejido está desarrollando de manera tal que se necesita que todos los tejidos reciban la cantidad de sangre precisa. ¿Sí? Les vuelvo a decir, ¿quiénes hacen angiogénesis? Los tumores en condiciones y cánceres en condiciones que son anormales. ¿Sí? Cuando hablo de lo que es la circulación colateral, ahora esta es la que me interesa explicar, ¿ya? Esto se produce cuando se ha producido una obstrucción total o parcial de un vaso. Ya se ha producido ya una obstrucción total o parcial del vaso. Ojo, ya cuando hablo de la obstrucción, no es una obstrucción que se produzca de golpe, es una obstrucción gradual. Ya cuando se produce una obstrucción gradual, no es una obstrucción de golpe. Una obstrucción de golpe sería infarto, así de simple. ¿Ya? Entonces no es cuando se produce una obstrucción brusca de golpe, ¿ya? Es una obstrucción gradual que con el tiempo ese vaso que digamos estaba proveyendo de sangre al tejido, estoy hablando por ejemplo aquí de un ateroma, ¿ya? Y estaba pasando bien la sangre, el tejido que está siendo irrigado por este vaso empieza a disminuir el flujo, porque bueno, por esta obstrucción. Entonces, ¿qué hace? Empieza a formarse circulación colateral. ¿Qué significa eso? Vamos a ver, por ejemplo, que este vasito es un vasito bien delgadito que había por aquí. Y había otro vaso por aquí, que llegaba hasta cierto punto, así de simple, muy delgado respecto al tronco principal. Pero ¿qué pasa cuando va promoviendo más y más obstrucción? Estos vasos empiezan, en vez de ser vasitos insignificantes y que son de poco flujo, se convierten en vasos de más flujo. ¿Para qué? Para compensar la circulación distal. Así de simple. Entonces, entre comillas, es como que aumentan de calibre. Entre comillas, es como que aumentan de calibre. Ya, esta circulación colateral sí se da en algunos tejidos a veces, ¿sí? Pero no es normal. No es normal, que ahorita ya les voy a explicar. Y lo segundo, otro elemento importante, que la circulación colateral es más posible en venas que en arterias. ¿Sí? Van a haber más circulación colateral, más en venas, porque se producen los dos vasos, en venas y en arterias. Pero más se produce en venas que en arterias, ¿sí? Porque no es tan fácil que se produzca un aumento de ese calibre, de este vasito pequeño, porque ya ha sido diseñado. ¿Sí? Es como si tú tuvieras ya una cañería o una manguera de cierto calibre y quieras que esa manguera se dilate más y más. No es así. ¿Ya? Entonces, de esa manera más se producen venas, porque las venas son capaces de dilatarse lo más que pueden, porque tienen una gran complacencia, ustedes lo saben. ¿Ya? Entonces, más se producen venas que en arterias. Antes de que me olvide, la angiogénesis se puede producir en algunos tejidos. Hay experimentos en el corazón, hay angiogénesis en el hígado, como les he dicho, que se produce cuando a veces uno tiene que donar una parte del hígado, ¿ya? A alguien. Entonces, esa parte del hígado que se le ha extraído tiene que volver a recuperar, porque es el único órgano que se regenera. Entonces, en ese proceso se produce angiogénesis, ahí en el hígado, desde ese punto de vista. Pero después no más, ¿ya? Entonces voy a hablar un poquito de la circulación colateral. ¿En qué les he dicho? Más se produce ¿qué? En las venas que en arterias. No te olvides, sí puede darse en arterias, pero no es tan frecuente y tampoco es tan fácil de que se dé en las arterias. La circulación colateral que van a ver casi frecuentemente es cuando el paciente tiene cirrosis. Ojo, todo esto está para aplicación clínica. Para el examen que van a dar después de aplicación clínica, les vuelvo a decir, va a ser sí o sí aplicar. No he dicho caso clínico, es aplicación clínica para razonar, para pensar, ¿sí? Y nada raro que yo les escriba aquí la historia y ustedes me lo van a ir desarrollando en su examen, ¿ya? O van a explicarme qué es lo que está pasando, por eso te estoy explicando, ¿ya?
Entonces, aquí lo que voy a dibujar es, por ejemplo, una vena porta. Les he dicho que uno de las situaciones clínicas donde se produce más circulación colateral es cuando hay cirrosis. Entonces, el hígado, ahí está fibrosado, está cirrótico. No se olviden que esta es la vena porta que atraviesa el hígado en condiciones normales y forma las venas ¿qué? Suprahepáticas. Y estas venas suprahepáticas van a ir a drenarse ¿hacia dónde? Hacia la aurícula derecha. Eso es lo que tienen que saber. Ya, así lo vamos a poner. No se olviden que esta es la vena cava inferior. ¿Sí? Esto creo que también ya les he dibujado, pero vamos a ir nuevamente analizando esto. Segundo, la vena cava y el hígado recibe la sangre de todo lo que está por debajo de lo que es su tórax, o sea, abdomen, ahí está el abdomen. Ya les he dibujado esto también. Miembros inferiores, lo que es todo lo que es el intestino, los intestinos, estoy dibujando aparte porque esto necesito dibujar, todo eso, y está recibiendo la circulación venosa de todos ellos, la circulación venosa, incluso de algunas partes como sería el ojo del estómago, todo eso. Y esa sangre está pasando y atravesando el hígado. El hígado es uno de los tejidos que se le puede considerar filtrador de sangre. Los riñones no filtran la sangre, ojo, ya mete eso a tu cabeza. Lo único que hacen los riñones es filtrar plasma, que ya vamos a llevar, pero el hígado sí filtra, ¿ya? Porque se puede desprender de aquí, ejemplo de estas partes, algunas bacterias, ¿no? Desprenderse, pueden escapar, es posible, pero ¿qué hace el hígado con sus células de Kupffer? Las detecta y las destruye, y evita de que bacterias así nomás puedan pasar. Segundo, se pueden desprender coágulos de las venas, en los que tienen varices y todo, entonces el hígado sirve como un elemento para atrapar esos coágulos y no pase a la circulación para que pueda producir o embolia en el sistema nervioso o un infarto miocardio. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando el hígado es normal? Te lo voy a explicar solo así, ¿ya? La sangre pasa sin ningún problema. O sea, ¿qué quiere decir? Hay baja resistencia al flujo. Mira todo lo que está pasando cuando el hígado es normal. ¿Qué pasa cuando se produce una cirrosis? Cuando se produce una cirrosis, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Va a producirse una fibrosis del hígado y con ella el hígado va a modificar los vasos que están pasando por él. ¿Sí? Y este tejido lo que hace más o menos es hacer esto. Ahí está. Ya, ahí está. Mira, entonces, ¿qué ha pasado? El vaso que un día estaba fácil de que pase la sangre y tenía baja resistencia al flujo, por la fibrosis, este tejido fibrótico como que cierra el vaso, lo aprieta. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber resistencia al flujo. ¿Qué quiere decir? La sangre no puede pasar fácilmente aquí. Al no poder pasar fácilmente a las venas suprahepáticas, esto debes saber muy bien, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Pues en realidad aumenta la presión venosa, la presión hidrostática sanguínea, aquí en las venas. Ojo con esto, mira lo que te estoy explicando, aumenta esa presión venosa. ¿Qué va a hacer con el aumento de esa presión venosa? En realidad lo que va a pasar es que todo este sistema empieza a sobrecargarse de sangre. Entonces, al empezar a ver presión hidrostática aumentada, no te olvides que esta sangre está proviniendo, mira, si te lo voy a dibujar al capilar, mira cómo estoy dibujando al capilar, está proviniendo de lo que son los tejidos en los miembros inferiores y toda la parte inferior. Fíjate, esta es una célula. ¿Sí? No te olvides que aquí hay presión hidrostática. ¿Ya? Y esta presión hidrostática, ¿te acuerdas? De acuerdo a las fuerzas de Stalin, es esa fuerza que obliga al agua a salir de los vasos. Y esta tiene que salir con facilidad hacia este lado, ¿correcto? De hecho, en los dos hay presión hidrostática, los dos son de la sangre. Pero ¿qué pasa cuando esta sangre está ingresando? Bien, ingresa bien, excelente. Pero aquí como que hay también un aumento de presión, o sea, ¿qué quiere decir? Ha aumentado esta presión, ¿sí? Como que en los capilares va a aumentar la presión hidrostática, porque es todo esto. Si por alguna razón este sistema mata sangre, pero no puede rápidamente hacer circular la sangre, te estoy dando esto para que entiendas. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción al flujo, ya, pero esta obstrucción es por la fibrosis del hígado. Entonces, ¿qué hace? La presión aumenta aquí.
Cuando aumenta la presión hidrostática, porque son en general, ¿qué va a pasar? Va a haber tendencia a ver qué edemas. Lo primero, ya sabes esto porque las fuerzas de Sally tienen valores normales, 17.3 por ejemplo, pero se aumenta esta, empieza a haber tendencia a edemas. Por eso que el paciente cirrótico, ¿qué es lo que hace? Primero hace edema de miembros inferiores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la sangre venosa recogida de los miembros inferiores está produciéndose este fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a rebalsar líquido en el intersticio. Y ese rebalse de líquido hace que el paciente produzca tenga edemas. ¿Qué pasa? El paciente va a tener ¿qué? Ascitis. Que la ascitis es líquido libre en cavidad abdominal, porque no te olvides que la sangre venosa que se está recogiendo del tubo digestivo y del abdomen también está viajando por aquí. ¿Ya? Entonces, como aumenta la presión hidrostática, empieza a rebalsar líquido al exterior y se produce ascitis. ¿Sí? Nada sería eso, no te olvides que ha aumentado la presión aquí. Entonces, como ya te he dicho que las venas, ¿qué característica tienen? Son fáciles de dilatarse. Entonces, todo este circuito venoso se dilata, ¿sí? Y con ellos también se van a dilatar algunos circuitos que necesito que entiendas. Por ejemplo, el circuito que es el hemorroidal. Por eso que los pacientes que en este caso también tienen cirrosis empiezan a tener hemorroides. O sea, varices en este plexo, hemorroides. Pueden tener varices en miembros inferiores, además edema, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas venas se dilatan. Nada sería eso. La sangre sí o sí tiene que volver al corazón, porque tiene que volver, como sea, tiene que volver. A pesar de eso, tiene que volver. Entonces, ¿qué hace el sistema? Empieza a dilatar las venas que son colaterales, por eso se llama circulación colateral. Mira, las venitas que he dibujado aquí son venas delgaditas, ¿correcto? En condiciones normales, ahí está. Estas son las venas que están viniendo, las venas gástricas. Debes saber vos por anatomía. Resulta que también se está recogiendo la sangre venosa de toda la pared abdominal, ¿sí? Incluso de lo que es el plexo venoso de la pared abdominal. Ojo, aquí te lo pongo pared abdominal, ya sé por qué estoy poniendo eso, ya ahorita vas a entender, ¿sí? Toda esa sangre de la pared abdominal, del estómago, de todo está recogiéndose, o si no, hay ramitas que se están drenando. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Resulta que estas venas colaterales también tienen pequeños vasos que se drenan hacia la vena cava. Algo así te voy a poner, para que me entiendas. Y esto sabes por anatomía. Pues se drena, o sea, hay otros caminos, pero estos son colaterales. Es como si quisieras ir a Oruro. ¿Por dónde irías a Oruro? Por la vía principal, porque es la mejor forma de llegar. ¿Vas a ir por vías alternas o colaterales? Sí, pero ¿cuándo vas a llegar? Y además son caminitos pequeños que es una locura, no da. ¿Sí? Pero va la sangre, así de simple. Pero ¿qué pasa cuando se fluye el flujo principal? Estas partes colaterales se vuelven, entre comillas, no principales, pero se vuelven más, por la misma dilatación, se vuelven más grandes. ¿Ya? Al volverse más grandes y dilatarse, empieza a producir, por eso, ¿qué? Varices. ¿Y aquí produce qué? Varices esofágicas. Por eso el paciente cirrótico tiene una gran circulación alrededor de las venas esofágicas, lo que es también un peligro. Porque esta sangre debe volver sí o sí hacia el corazón y busca caminos colaterales, que en realidad no son principales, no son relevantes, así de simple, pero como hay comunicación con la parte superior, la sangre busca colaterales, ¿sí? Y esta circulación colateral se dilata, y al dilatarse maneja gran flujo de sangre. Por eso que el paciente cirrótico, cuando vomita, ¿sí? Y se rompen estas venas, es grave porque puede sangrar y morirse con hemorragia, porque está yendo gran cantidad de flujo por venitas que antes eran insignificantes, muy delgaditas, y que manejaban muy poco flujo sanguíneo. Entonces, ¿cuándo se da la circulación colateral? Cuando hay una obstrucción parcial o total del flujo, pero que es de forma progresiva. Entonces, ¿qué pasa? La sangre empieza a circular por caminos o vías colaterales. La circulación colateral más que todo se produce en venas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellas son de más
que tienen mayor facilidad de dilatarse, ¿sí? Y ellas son las que sufren en una circulación colateral, no mucho en arterias, no se produce mucho. No he dicho que no se produce nunca, pero no se produce mucho. ¿Ya? Listo, entonces ya sabes cuántas son las situaciones de lo que es el control de flujo, en este caso control de flujo de los tejidos. Si hay alguna pregunta, Benicio. Doctor, una consulta. La dilatación en las venas de la pared abdominal es el llamado signo de la cabeza de Bueno, bien que me has hecho recuerdo. ¿Por qué me ha puesto la pared abdominal? Entonces, ¿qué pasa? No te olvides que incluso todo lo que es esta circulación de la pared abdominal tiene venas, es el plexo subdérmico de toda esta pared. Entonces, como hay un aumento de la presión en esta parte venosa, ¿sí? Y estas venas que son, entre comillas, que recogen esa circulación, se dilatan. Entonces, de ahí viene el signo de cabeza de medusa. Van a ver en el paciente alrededor del ombligo, ¿sí? Vamos a dibujar aquí es el ombligo, empieza a haber una circulación colateral como si fuera cabeza de medusa, las venas se ven así, ya van a ver en los pacientes, ¿sí? Y se ven así y se dilatan, esa es la cabeza de medusa, así es, en el circuito, ¿sí? Tiene razón, por eso puesto que se me ¿sí? Es que no es el tema, vamos a llevar un tema que es hígado, y en hígado vamos a hablar de eso. ¿Ya? Bien, entonces ahí está también la explicación que se destaca en este lugar. Tengo que darles porque si no, no van a entender eso de circulación. Bueno, no sé, espero que no. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando... ahora necesito que entiendas lo siguiente, ¿sí? Cuando hay cambios crónicos en la presión arterial, ¿qué te he dicho con la presión arterial? ¿Sí? ¿Qué me puedes decir de la presión arterial? Yo sé que ustedes están llevando muchas materias, ¿sí? Pero en realidad fisio es no es porque yo sea el docente ni porque me hagan meromeros, ¿sí? Pero es importante. Te vas a acordar hasta cuando seas residente, fuera de broma. Ahorita no estás dando la importancia, ¿ya? Pero un día sé que, como en el otro lado, han venido varios chicos ya bien formados en super hospitales y ellos me lo han demostrado. Estaba en tal hospital, doctor, hecho en Panamá, que se ha habido una pareja así de jóvenes ya han logrado subsistir como pareja, porque en medicina no subsisten las parejas, ¿ya? Pero ellos sí, ya han venido con su hijito, ya tenía 5 años, doctor, usted ha sido mi docente, y he venido a verlo usted y a unos docentes más de anato que han marcado en mi vida, ¿sí? Y usted es uno de ellos. Y gracias. ¿Por qué? Porque sé lo que usted me ha dicho, había sido fisiología, hasta que uno ya sale de la especialidad. En serio, debe saber bien cómo funciona lo normal, para entender la anormalidad. Porque todos van a ver pacientes normalitos, ¿qué dicen? No, pero si viene normalito, no vas a ganar de control de niño sano, vas a ganar de control de niño enfermo, entre comillas, ¿no? O bueno, de tratamientos. No vas a, lo sano está, pero debes reconocer que está bien. Simple, debes reconocer la fisiología. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando la presión arterial crónicamente se altera? O sea, ¿qué significa? El paciente, por ejemplo, en este caso, tiene hipertensión arterial. Eso es lo que quiero que entiendas. La hipertensión arterial no es como cualquier subida de presión. ¿Qué te he dicho cuando haces ejercicio? Cuando haces ejercicio, la presión arterial, ¿qué? Sube, ¿sí o no? Pero ¿qué tiene que pasar con la presión arterial después de hacer ejercicio? La presión arterial debe volver a valores normales, simple y llanamente. Eso es lo que hace tu cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando la presión arterial se modifica y se modifica a la cronicidad y se altera, ¿sí? Y en este caso se produce hipertensión arterial. Entonces, cuando hay modificación crónica de la presión arterial o alteración crónica, ya los vasos sanguíneos también se remodelan o modifican. Los vasos sanguíneos se modifican. Primero te voy a poner la palabra. Sí, si la presión arterial se modifica, los vasos sanguíneos se modifican. ¿Qué es modificar de los vasos sanguíneos? Se remodelan. Perdón, se remodelan. ¿Ya? ¿Qué es la remodelación? ¿Sí? Pregunta, ¿qué te he dicho cuando haces ejercicio? ¿Qué pasa? Sube la presión. Pregunta, ¿qué pasa si sube la presión con el flujo? Pregunta, ¿qué pasa si sube la presión con el flujo?
¿Qué? Está bien, vamos analizando, ya tienen que empezar a pensar. ¿Qué pasa cuando sube la presión cuando hago ejercicio? ¿Qué pasa con el flujo? ¿Qué? Fuerte, está bien, aunque te equivoques. ¿Qué dices? El flujo sí está, no aumenta. Ya, pero está bien lo que tú has dicho, pero por un pequeño lapso de tiempo, por unos segundos, si sube la presión arterial, sube el flujo, pero después se estabiliza, o sea, después vuelve a la normalidad en cuestión de ¿qué? De segundos. Y entonces de ahí ella dice, si sube o baja la presión, el flujo debe estar estable. Debe estar normal, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando sube la presión? El flujo se modifica por pequeño lapso de tiempo, o sea, sube la presión y el flujo aumenta. Pero ¿qué dice el vaso, entre comillas? Y no solo es el vaso, perdóname que te explique así. ¿Qué hacen los vasos de este tejido? Dije, no, yo no necesito más flujo, el que necesita es el músculo, yo no. Entonces, ¿qué hace el vaso? Vuelve a modificarse, entre comillas, o vuelve a reacomodarse y dice, no, yo necesito solo X cantidad de sangre, y es la normal, el que necesita es el músculo, entonces el flujo sigue estable. ¿Ya? El flujo aumenta por pequeño lapso de tiempo, después entra a la normalidad, y solo se produce, y es beneficioso esta subida de presión cuando hacemos ejercicio en el músculo, porque necesita mucho flujo. ¿Estamos? Bien. Pero ¿qué pasa cuando un vaso todo el tiempo está sometido a una presión alta? No te olvides que cómo hace el flujo y el vaso sanguíneo para mantener esta presión normal a pesar de la presión alta, él hace fuerza para que no se deje ¿qué? Distender, porque eso es lo que hace. Por eso estoy llevando los capítulos correspondientes, la presión arterial. Yo solo les voy a decir una cosa, ¿sí? En los otros paralelos han debido ver que hay 2 o 3 reprobados. Y ustedes tienen 20 reprobados. ¿Correcto? 21 creo que son. ¿Sí? No es porque yo sea el mejor ni el mal docente. Van a ver que la mayoría de los conscientitos de aquí, espero que todos sean, ¿sí? Van a agradecer. ¿Por qué? Porque por cómo les estoy enseñando. Y segundo, de aquí van a salir sabiendo. He evaluado en los cursos 2, en el 4, que son mis grupos prácticos. Sigo evaluando práctica, me faltaba algunos grupos. No tienen idea de lo que es la fuerza, el mecanismo, ¿cómo es? El mecanismo de Planck-Stalin en el corazón. Y han dado el examen. No tienen idea que es precarga, poscarga. Algunos sí, pero no es de idea nomás. ¿Ya? Ayer mi hermana me contaba una situación, ¿sí? Y es en su seguro. Ella trabaja en los Estados Unidos. ¿Ya? Y ella